Resulta que una mujer había vivido durante años en Hawái. Desapareció sin dejar rastro en 2017. Su familia sospechaba que podría haber regresado a Alemania o incluso haber fallecido en Europa. Contrataron a un detective especializado en búsquedas internacionales, quien rastreó registros públicos y bases de datos europeas para reconstruir su paradero. Caso real número 47. Saludos de este que os acompaña, como siempre encantado y feliz como un colibrí, vuestro amigo y compañero Óscar Rosa como la pantera, dispuesto a compartir con vosotros una nueva aventura detectivesca junto a un equipo fantástico que lo va a hacer posible y que os voy a presentar. En el control de los mandos, Rafael Castro. Haciendo magia con el sonido, Javier Álvarez. El lujo, la calidad y distinción de Ismael Córdoba y José Luis Ibáñez Ridao. El prestigio, reputación y humanidad de Gloria S. de Castro y Enrique Arranz. El talento, la empatía y la verdad del señor M y la doctora Paloma Cuello. Y Ana Cabello, con su voz encantadora, dando vida a la cabecera de las secciones. En nombre de todos ellos, bien hallados al episodio número 47 de El Loco del Fondo, el podcast sobre historias de detectives de verdad. En la apertura de hoy nos hacemos una pregunta que casi todos los detectives hemos escuchado alguna vez. ¿Es peligrosa esta profesión? Y a partir de ahí viajaremos a Reino Unido, Estados Unidos y España para conocer 3 historias reales que parecen sacadas de una novela negra, pero ocurrieron de verdad. 3 detectives, 3 asesinatos y 3 casos que después de décadas siguen dejando más preguntas que respuestas. En La ventana discreta, Gloria S. de Castro parte de una anécdota de sus primeros años como detective para adentrarse después en varios casos reales y resoluciones judiciales que tienen a la investigación privada como protagonista. En Todo lo oye, todo lo ve, todo lo sabe, José Luis Ibáñez Ridao nos trae la segunda parte de una historia fascinante, la de los detectives que antes fueron policías, porque en los inicios del oficio, en esa experiencia previa, podrían abrir muchas puertas o cerrarlas. En Detectives por el Mundo hacemos una escala en Suiza, donde descubriremos cómo trabajan los detectives privados en uno de los países con mayor protección de la privacidad y una regulación que varía según cada cantón. En Orígenes del detectivismo nos acompaña a Mark, detective privado y miembro de una unidad canina de búsqueda y rescate. Con él descubriremos cómo el rastreo y la investigación pueden ir de la mano para localizar a una persona desaparecida. En Microdosis Forenses, la doctora Paloma Cuello nos acerca al trabajo de los médicos forenses más allá de las autopsias, la valoración de lesiones, su evolución y las posibles secuelas derivadas de agresiones o accidentes. En Mentes Nómadas, el filósofo urbano Enrique Arranz nos invita a una reflexión tan sencilla como poderosa. ¿Y si el secreto no estuviera en dar lo mejor de nosotros cuando todo va bien, sino en diseñar nuestra vida para esos días en los que nada sale como esperamos? En Detectivity, el señor M nos descubre el fascinante mundo de los apócrifos de Sherlock Holmes, esas aventuras escritas por otros autores que mantuvieron vivo al detective más famoso de Baker Street mucho más allá de Conan Doyle. En Detectives de Ficción, el cinéfilo de La Mancha, Ismael Córdoba, nos plantea una pregunta de lo más intrigante. ¿Qué relación podría existir entre una de las grandes estrellas de Hollywood y uno de los padres de la novela negra? La respuesta os va a sorprender. Y en Personajes de carne y sabueso, viajamos a Brasil para conocer a María Ángeles Bequeret Gian, nacida en Barcelona. Terminó convirtiéndose en una de las detectives privadas más conocidas del país, donde millones de personas la conocían simplemente como Ángela Detective, una pionera en Brasil que dedicó medio siglo a demostrar que observar a las personas sigue siendo la mejor herramienta de un investigador. ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 47. Queridos locoescuchas, hay una pregunta que los detectives privados escuchamos una y otra vez. ¿Es peligrosa esta profesión? Nos la hacen periodistas, nos la hacen personas que se cruzan con nosotros por primera vez y nos la hacen quienes nunca han conocido a un detective privado.
porque nuestra profesión sigue viviendo para mucha gente en algún lugar entre la realidad y la ficción. Y lo curioso es que no solamente ocurre con los detectives, también sucede con muchas otras profesiones que conocemos mejor por la ficción que por la vida real. Imaginad por un momento que pudiéramos sentarnos delante de un auténtico cowboy del lejano oeste. Casi nadie empezaría preguntándole cuánto ganaba, ni cómo cuidaba a sus caballos, ni cómo era realmente su día a día. Le preguntaríamos cuántos duelos había tenido al amanecer, cuántos forajidos había batido, cuántos whiskies podía beber en un salón, porque esa es la imagen que hemos construido en nuestra cabeza. Y con los detectives ocurre exactamente lo mismo. El cine, las novelas, la televisión, durante décadas nos han enseñado detectives perseguidos por mafiosos, gabardinas empapadas por la lluvia, oficinas oscuras, persianas venecianas, coches aparcados frente a un portal durante horas, hombres fumando mientras observaban desde la distancia, incluso algún disparo de vez en cuando, una pelea en un callejón oscuro, persecuciones a toda velocidad por las calles de la ciudad, o el clásico despacho revuelto, con todos los papeles tirados por el suelo, como si alguien hubiera entrado buscando algo desesperadamente. Pero la realidad suele ser mucho menos cinematográfica. La inmensa mayoría de los detectives desarrollan toda su carrera sin enfrentarse jamás a nada parecido. Claro, que no siempre todo sale según lo previsto. Al fin y al cabo trabajamos con conflictos humanos, y no todo el mundo acepta bien que le descubran una mentira, una infidelidad, un fraude o un comportamiento que preferiría mantener oculto. Pero una cosa es encontrarse con situaciones tensas y otra muy distinta, considerar que estamos ante una profesión especialmente peligrosa. De hecho, conviene aclarar algo antes de empezar. Hoy vamos a hablar de 3 detectives asesinados. Y sería fácil sacar una conclusión equivocada, porque cuando pensamos en un detective asesinado, la imaginación se dispara. Mafias, conspiraciones, investigaciones demasiado peligrosas, venganzas o alguien dispuesto a cualquier cosa para evitar que un detective sacara a la luz la verdad. Pero la realidad rara vez es tan sencilla. Hace apenas unos años murió Jack Palladino, uno de los investigadores privados más conocidos de Estados Unidos. Era una auténtica leyenda de la investigación privada en Estados Unidos. Durante más de 40 años trabajó para famosos, políticos y personas envueltas en alguno de los mayores escándalos del país. Una tarde creyó estar presenciando un robo o algún tipo de actividad sospechosa frente a su casa. Cogió una cámara para fotografiar lo que estaba ocurriendo y salió a la calle. Minutos después fue atacado. En el transcurso del incidente cayó al suelo, sufrió un fuerte golpe en la cabeza y murió pocos días después. Tratándose de uno de los investigadores privados más conocidos de Estados Unidos, muchos pensaron desde el primer momento que su muerte podía estar relacionada con alguno de los grandes casos en los que había trabajado. Durante un tiempo se creyó que se trataba de un asesinato. Hubo incluso hasta detenidos. Las últimas fotografías tomadas por Palladino se convirtieron en una de las piezas clave de la investigación, pero con el paso del tiempo aparecieron contradicciones. Testigos que cambiaban sus versiones, pruebas que no terminaban de encajar y dudas sobre lo que realmente había ocurrido aquella tarde. Todavía hoy incluso quedan preguntas sin respuesta, porque la realidad casi nunca es tan sencilla como parece al principio. La realidad suele ser bastante más compleja que la leyenda, porque cuando escuchamos que un detective ha muerto en circunstancias extrañas, tendemos a imaginar conspiraciones. Mafias, venganzas, secretos peligrosos, pero cuando uno profundiza en los hechos, casi siempre encuentra algo mucho más humano. Hoy, además de la historia de Jack Palladino, vamos a recorrer otras 3. 3 detectives, 3 asesinatos, 3 historias separadas por miles de kilómetros, y sin embargo, unidas por una misma pregunta. ¿Qué ocurrió realmente? Porque cuando uno se acerca a estos casos, descubre que las respuestas rara vez son tan sencillas como parecen. Y que en ocasiones la verdadera explicación hay que buscarla mucho más allá de la propia profesión. Por eso merece la pena conocer sus historias, porque de vez en cuando aparece un caso que parece sacado de una novela negra. Un detective asesinado, una desaparición, un misterio, y entonces vuelve la pregunta. ¿Es realmente peligrosa la profesión de detective privado? Y para intentar responderla vamos a viajar a Londres, a California y a Madrid.
Daniel Morgan, Rick Post y Luis Hernández Bustamante. 3 hombres, 3 historias muy distintas de los que la mayoría de la gente imagina. El primer caso nos lleva a Reino Unido, de los años 80, y nos presenta al detective privado asesinado más famoso de la historia moderna. Su nombre era Daniel Morgan. La noche del 10 de marzo de 1987 apareció muerto en el aparcamiento del pub Golden Lion, en el sur de Londres. Tenía 37 años. Estaba junto a su coche y alguien le había clavado un hacha en la cabeza. Había algo extraño desde el primer momento. No le habían robado el reloj, no le habían robado el dinero, no le habían robado el coche. Aquello no parecía un robo, parecía más bien una ejecución. La policía pensó que sería un caso relativamente sencillo. La víctima era un detective privado, alguien acostumbrado a moverse entre secretos, investigaciones y personas que prefieren no ser observadas. Sin embargo, las cosas empezaron a complicarse muy pronto. Resulta que Morgan era socio de una agencia de investigación privada llamada Southern Investigation. Una agencia que se movía en una zona bastante gris. Un lugar donde los detectives privados, periodistas, informadores e incluso algunos policías compartían información, contactos y favores. Las primeras sospechas apuntan a su propio socio, Jonathan Rees. Rees conocía perfectamente a Morgan, conocía sus rutinas, sus amistades, sus movimientos. Durante años fue una de las figuras más señaladas de toda la investigación, pero nunca pudo demostrarse su participación en el asesinato. Y entonces apareció otro nombre, Sid Firelli, detective de la Policía Metropolitana. Participó además en la investigación del crimen, pero poco tiempo después acabaría trabajando en la misma agencia de detectives a la que había pertenecido Morgan. Y aquello levantó muchas preguntas, demasiadas preguntas. ¿Era una coincidencia o existían relaciones demasiado estrechas entre algunos policías y determinados detectives privados? Los años pasaron y las teorías se multiplicaron. Que el detective privado había descubierto corrupción policial, que detrás había un conflicto empresarial, que existía una red formada por policías, detectives y periodistas intercambiando información y favores. Las sospechas nunca desaparecieron. Hubo 5 investigaciones, decenas de detenciones, miles de documentos analizados y ningún condenado. Lo que había empezado como el asesinato de un detective privado terminó convirtiéndose en uno de los mayores escándalos de la historia policial británica. Décadas después, una comisión independiente concluyó que la Policía Metropolitana había protegido su propia reputación por encima de la búsqueda de la verdad, y aún así, casi 40 años después, seguimos sin saber quién mató a Daniel Morgan. Nuestro segundo caso nos lleva a California. El protagonista se llama Richard C. Post III, aunque casi todo el mundo lo conocía directamente como Rick Post. Era investigador privado, había trabajado en inteligencia militar y con los años fundó en San Diego su propia agencia de investigación, Intelligence Source, Security and Investigative Service. Era un profesional experimentado, con contactos, con reputación y con años de oficio a sus espaldas. Pero la historia acabaría costándole la vida. No comenzó con una investigación peligrosa, ni con una mafia, ni con un asesino a sueldo. Comenzó con una clienta. Su nombre era Kimberly Bailey, una empresaria adinerada. Hacía tiempo que sospechaba que alguien de su círculo más cercano estaba desviando dinero de sus empresas. Tenía sospechas, pero no pruebas, y por eso contrató al detective, a Rick Post. Al principio parecía un encargo más, uno de tantos, pero la relación entre detective y clienta terminó cruzando una línea que nunca debió cruzarse. Con el tiempo se convirtieron en pareja, y a partir de ese momento la vida personal y la profesional comenzaron a confundirse. En aquel entorno apareció otro nombre, John Kruger, colaborador y socio ocasional de Rick Post, el detective. Años después, los fiscales sostuvieron que había desempeñado un papel clave en la conspiración. Según su teoría, Kruger fue alimentando poco a poco la desconfianza de Kimberly Bailey.
La hizo creer que el hombre en quien más confiaba, su detective, la estaba engañando, que la manipulaba, y que además se estaba quedando con parte de su dinero. La sospecha terminó convirtiéndose en certeza y Bailey dejó de ver a Rick Post como el detective que trabajaba para ella. Después dejó de verlo como pareja y terminó viéndolo como su enemigo. En agosto de 1998, Rick Post recibió una llamada. Al otro lado había una persona que aseguraba tener información importante sobre la investigación que llevaba meses realizando para Kimberly Bailey. La pista conducía hasta Tijuana, en México. Post creyó que iba a reunirse con alguien que podía ayudarle a descubrir quién estaba desviando el dinero. Pero todo era una trampa. Según la reconstrucción de los investigadores policiales, nada más llegar a México fue secuestrado. Permaneció retenido durante varios días, fue brutalmente torturado y nunca volvió a aparecer. Su cuerpo jamás fue encontrado. La investigación tardó años en reconstruir lo ocurrido. Hubo escuchas, infiltraciones, testimonios contradictorios. Incluso una antigua espía soviética colaboró con el FBI para ayudar a desentrañar parte de la trama. Finalmente, varios implicados fueron condenados, pero muchas preguntas siguieron flotando alrededor del caso. ¿Cómo había empezado todo? ¿En qué momento una investigación profesional terminó convirtiéndose en una conspiración? ¿Cuándo dejaron de mezclarse el trabajo y la vida personal? ¿Y cómo acabó un detective privado cruzando una frontera de la que nunca regresaría? Más de 2 décadas después, el cuerpo de Rick Post, el detective, sigue sin aparecer. Y para terminar, un caso que nos toca especialmente de cerca, Madrid, noviembre de 2006. Luis Hernández Bustamante era detective privado, fundador de su propia agencia y jefe de seguridad de IFEMA. Un profesional respetado, uno de esos detectives que habían dedicado toda una vida a la profesión. El 24 de noviembre tenía entre manos una responsabilidad muy importante: la seguridad de Feriarte, una de las grandes ferias internacionales de arte y antigüedades de España. Era viernes, y al día siguiente se inauguraba la feria. Para cualquier responsable de seguridad, aquello significaba jornadas largas, llamadas, reuniones, últimos detalles, nada podía fallar. Aquella tarde salió del trabajo, tomó algo, habló por teléfono con una amiga y colega de profesión, y desapareció. No llegó a casa, no volvió a ser visto. Y al día siguiente debía estar en IFEMA, supervisando todo para Feriarte con su equipo, pero nunca apareció. Quienes lo conocían sabían que aquello era impensable. La preocupación comenzó a crecer. Su teléfono seguía dando señal, pero nadie respondía. 2 días después, una mujer que paseaba por un descampado cercano a Plaza de Castilla llamó a la policía. Había encontrado un cadáver, era Luis, y la escena era terrible. Había sido atado, golpeado, torturado. La autopsia determinó que había permanecido retenido durante horas antes de morir. Y entonces comenzaron las preguntas. ¿Por qué lo secuestraron? ¿Qué querían de él? ¿Buscaban dinero? ¿Buscaban información? ¿Querían acceder a algo? ¿Sabía Luis algo que alguien necesitaba conocer? ¿O algo que alguien necesitaba ocultar? La policía revisó sus investigaciones, sus clientes, sus contactos, sus últimos movimientos, pero nada consiguió cerrar el círculo. Las primeras horas estuvieron llenas de rumores sobre su vida privada, rumores sobre su trabajo, rumores que aparecieron y desaparecieron, y mientras tanto, la pregunta seguía allí, inmóvil. ¿Qué había ocurrido realmente? Han pasado casi 20 años y seguimos sin saberlo. Daniel Morgan, Rick Post, Luis Hernández Bustamante, 3 detectives, 3 historias separadas por miles de kilómetros, 3 historias completamente diferentes, y las 3 terminaron en el mismo lugar, en una pregunta sin respuesta. Daniel Morgan sigue esperando justicia. La familia de Rick Post nunca pudo recuperar su cuerpo, y el asesinato de Luis Hernández Bustamante continúa sin resolverse, incluso ha prescrito. 3 preguntas, 3 silencios, 3 historias que todavía hoy permanecen abiertas. Y es que hay casos que nunca terminan, casos que sobreviven a los investigadores, a los policías, a los jueces y a veces incluso a los propios testigos. ¿Cuántos y cuántos casos habrá como estos, esperando, olvidados en algún archivo, guardados en una caja llena de polvo,
o escondidos en la memoria de alguien que quizás sin saberlo conserva la pieza que falta, como algo que se ha hundido en el fondo del mar y sigue ahí, en silencio, esperando. Y antes de terminar, permitidme una última reflexión. Hoy hemos hablado de 3 detectives privados, pero por encima de todo, hemos hablado de 3 personas. 3 hombres que perdieron la vida en circunstancias especialmente crueles. Y detrás de cada uno de estos casos hay familias, amigos, compañeros y preguntas que siguen esperando una respuesta. Por eso he querido contar esas historias, con el máximo respeto, por supuesto, hacia todos ellos. Porque mientras exista un caso sin resolver, alguien seguirá esperando una explicación. Y quién sabe, tal vez alguna persona que escuche este episodio recuerde una conversación, un detalle, un nombre, algo que en su momento pareció insignificante y que hoy puede ayudar a completar una de esas historias. Si ese fuera el caso, ya sabéis que podéis poneros en contacto conmigo, como siempre, de forma completamente privada. Porque a veces la verdad lleva años esperando que alguien decida contarla. Y dicho esto, arrancamos, ¿no? Pues abróchate el cinturón y disfruta. La ventana discreta. Buenas, aquí estamos de vuelta en La Ventana Discreta, desde la que contamos noticias de detectives de verdad. Recuerdo mi primer seguimiento como si fuera ayer. Ese día me sentí perdida, pero descubrí que tengo una gran orientación. Orientación, acción o efecto de orientar u orientarse. Orientar procede de oriente, que es uno de los puntos cardinales, y significa fijar la posición o dirección de algo respecto de un lugar, especialmente un punto cardinal. Yo tenía que seguir a una persona desde su vivienda hasta el trabajo. Todo iba bien hasta que me di cuenta de que no sabía por dónde me llevaba ni dónde estaba, cuando la perdí entre las callejuelas. Aviso a los oyentes que esto puede darse, que en las películas todo se ve muy fácil, pero hay muchos factores que influyen para que esto pueda ocurrir: tráfico, semáforos, peatones. La cuestión es que perdí el vehículo y aparqué. Me bajé del coche y fue entonces cuando me sentí completamente desorientada. No sabía dónde estaba, me había olvidado el mapa en casa. Y es que en aquel entonces no existía el Google Maps ni nada de esto. Sí, los GPS sí, pero yo me había negado a llevarlo en el coche. Prefería el mapa e ir confeccionando en mi mente uno completo de la ciudad donde vivía en esos momentos. Llamé al jefe y le pedí si podía orientarme, que me había extraviado. Me dijo que buscara el mar. Qué poético, ¿no? Bueno, y desde ahí sí pude llegar a la oficina. Lo sé, el final no es tan poético, pero ser detective sí que puede resultar a veces una búsqueda personal. Jardín, Mallorca y casa de vacaciones. 3 palabras que engloban las noticias que les traigo hoy. Soy Gloria. Empezamos. Si el jardín de una vivienda es visible desde la calle, no puede considerarse un espacio privado o intimidad familiar. Esto es lo que ha determinado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria por los hechos que ahora les paso a contar. Un hombre, X, trabajaba como instalador de paneles para una empresa, cuando en octubre del 2022 fue reconocido por el INS en situación de incapacidad permanente total, derivada de un accidente laboral, una caída que le provocó una fractura de muñeca, 2 operaciones quirúrgicas y un dolor crónico. Según el trabajador, este dolor se mantenía en el tiempo, pero existían discrepancias clínico-exploratorias con las pruebas que se le realizaron. Este hecho hizo que la empresa contratara a un detective para obtener un informe del estado de salud del trabajador. La investigación mostró imágenes del hombre cargando una pala, reclinándose, desplazando una carretilla, moviendo tierra, cargando con una manguera, manejando un taladro. Bueno, esta prueba llegó al juzgado de lo social y aunque el trabajador recurrió, porque la prueba admitida y valorada por el detective privado había sido, según él, obtenida de manera ilícita, ya que se trataban de fotografías tomadas en el jardín de su casa, y aquí llega la clave del asunto, la vigilancia del investigador no afectó al domicilio, sino al exterior de la vivienda, en concreto al jardín, donde no había ningún elemento colocado para dificultar la visibilidad. Es decir, cualquier persona que se hubiera pasado por el exterior del jardín hubiera podido observar la actividad que el individuo estaba realizando. Una visibilidad que hace legítima la prueba, especialmente con el importante interés de comprobar la veracidad de las dolencias del hombre por parte de la mutua, que implicarían responsabilidades. Estos hechos llevaron al
Tribunal Superior de Justicia a desestimar los recursos de suplicación y confirmar la sentencia contra el trabajador. Mallorca. Los detectives de Mallorca están desbordados. Las investigaciones por fraude de bajas laborales se disparan en un 200%. Y es que el fenómeno no afecta solo a los detectives privados. Numerosos abogados laboralistas están también desbordados por la cantidad de pleitos que se interponen entre empresas y trabajadores por el absentismo laboral. Como ejemplos que nos dan son las cadenas hoteleras, algunas con más de 3.000 empleados y que tienen hasta 600 empleados de baja en algún momento por diferentes causas. Un tema que preocupa enormemente a los empresarios. La situación se ha agravado porque de los 3 inspectores médicos de la Seguridad Social, 2 se pusieron de baja durante un tiempo. Para uno de los detectives de la isla, el supuesto fraude acaba confirmándose porque muchos de los trabajadores de baja tienen 2 trabajos. Y podemos ir más allá, declara otro de los detectives. El 50% de las bajas investigadas son fraudulentas. Y aunque este tipo de investigaciones son variadas y complejas, y casi nunca se da un caso idéntico al otro, lo importante es recopilar pruebas y puedan ser válidas en un tribunal y demostrar que el trabajador está fingiendo. Casa de vacaciones. Un hombre contrata a un detective privado para encontrar la casa vacacional de su exmujer e hijas y luego se niega a pagarle. La Audiencia Provincial de Murcia resuelve el litigio entre un detective y un cliente. Este último deberá abonarle más de 6.000 euros por un encargo. El tribunal reconoce el derecho del profesional a cobrar por los servicios prestados a pesar de que en su momento no le entregó el informe previsto por la normativa vigente. El encargo consistió en localizar el paradero vacacional de su esposa y de sus hijas, una tarea que, según el propio investigador, requirió muchas horas de trabajo debido a la falta de información que le proporcionó el cliente. El investigador desde el principio le advirtió que los honorarios serían elevados por la dificultad del caso. En el expediente judicial consta también que el cliente había contratado posteriormente a otro profesional para realizar la misma investigación, el cual obtuvo resultados similares en poco tiempo. El tribunal revisó el contrato y aplicó el criterio establecido en la jurisprudencia nacional. Se concluyó que la inexistencia de un precio fijo no exime al cliente de abonar el servicio recibido. Durante el juicio, el propio cliente reconoció haber recibido la información sobre el paradero de sus hijas y una fotografía, aunque esta no era suficientemente clara. Bueno, con todo ello, la audiencia valoró el hecho de que el hombre no explicara por qué se negaba a pagar los servicios del investigador, ya que el encargo fue realizado, y los jueces entendieron que había prueba suficiente de que se realizó parte del trabajo. En la sentencia, la audiencia recoge de forma literal la ausencia de informe de las investigaciones no es óbice para estimar en parte la demanda, ya que la citada disposición legal señala que el detective entregara al cliente dicho informe en su caso. Esta frase define el criterio adoptado para no rechazar por completo la reclamación del profesional. Y esto es todo por hoy. Espero que hayan pasado un rato entretenido, pero es hora de cerrar la ventana, bajar la persiana, correr las cortinas. Que tengan un buen descanso y sean felices. Hasta el próximo podcast. Todo lo oye, todo lo ve, todo lo sabe. Bienvenidas, bienvenidos a este viaje por el tiempo. Les habla José Luis Ibáñez Ridao. Completo hoy las 2 entregas sobre las complejas relaciones entre policía oficial y detectives privados en los inicios de la profesión en España. Comenté en el episodio anterior que tanto la policía, en su sentido moderno, como la investigación privada son hijas de las sociedades burguesas del siglo XIX. Ante los nuevos problemas de seguridad que planteaban las ciudades en un crecimiento exponencial, surgieron soluciones desde el ámbito público, la policía, y desde el ámbito privado, la investigación privada. En el último tercio de aquella centuria, la consolidación del Estado-nación decantó el concepto de orden público hacia el control estatal. Recordemos la cita del sociólogo Max Weber cuando define el Estado como la comunidad humana que detenta el monopolio del uso legítimo de la fuerza en un territorio determinado. Dado que las agencias de investigación privada rompían ese monopolio, la relación con el poder político y los cuerpos oficiales fue tensa en todo el mundo y queda muy bien reflejada en la literatura policíaca de la época. Basta con leer los relatos de Sherlock Holmes y sus sarcásticos comentarios sobre los detectives de Scotland Yard. En España, además de ese marco general común con el resto de países de nuestro entorno, las relaciones entre la policía y los detectives privados estuvo marcada también por elementos propios.
El primero es la figura de la cesantía. Hasta la Ley de Bases de 1918, tras un cambio de gobierno, era habitual que numerosos funcionarios fueran declarados cesantes y enviados a casa con una paga mínima para dejar vacantes que pudieran ocupar personas afines al nuevo partido en el poder. Entre las víctimas de este sistema, que fomentaba el clientelismo y el ascenso por fidelidad política y no por méritos, figuraban habitualmente comisarios de policía y muchos de los investigadores más destacados. De esta forma se creaba una dualidad política muy perniciosa entre policía y agencias. Si llegaban los conservadores al gobierno, cesaban a los policías liberales que se pasaban al sector privado, y viceversa en las siguientes elecciones. La prensa partidista multiplicaba las consecuencias negativas de esa situación. Si un detective privado, un comisario cesante, por ejemplo, resolvía un caso en el que la policía había fracasado, los medios afines sobredimensionaban el asunto, atizaban sin piedad a los investigadores oficiales y al Ministerio de la Gobernación y exigían dimisiones. Esta fórmula funcionaba siempre igual, con independencia de quién estuviera en el poder. Otro elemento que explica la tensión entre policías y detectives es el cóctel explosivo que formaban los sueldos bajos del cuerpo de vigilancia, la peculiar remuneración de los comisarios y el sistema de recompensas en los casos de grandes estafas y robos. Durante años, las entidades bancarias recompensaban a los policías que recuperaban botines de ladrones y estafadores. En 1885, por ejemplo, el inspector Juan Aleu recibió 10.000 pesetas del Banco de España en Barcelona por haber resuelto el asesinato de uno de sus empleados durante un robo. Aquella cifra equivalía a casi 4 años de salario. Aunque el legislador intentó poner coto a esas recompensas, siempre se encontraba una forma de eludir leyes y reglamentos con alguna artimaña legal. Ante esa evidencia, en 1906 se abrieron las puertas a las recompensas siempre que estuvieran gestionadas por los mandos. Dados los sueldos bajos de los agentes, ya que los comisarios debían pagar parte de los gastos generales de su comisaría de su propio bolsillo, se produjo un efecto indeseado. Los inspectores ponían un mayor interés en resolver los casos relacionados con desfalcos o robos a bancos y grandes empresas que solían ofrecer buenas recompensas antes que dedicarse a otro tipo de delitos que en muchos casos acababan en los despachos de los detectives. Las recompensas bancarias solían repartirse no solo entre los investigadores directos, sino también entre mandos y agentes de su comisaría, con cifras que variaban según el escalafón. Disconformes con ese reparto, muchos investigadores oficiales en activo y detectives privados unieron en ocasiones sus fuerzas y se saltaron los reglamentos. El método era sencillo. Un policía y un detective investigaban en equipo, pero quien al final se llevaba el mérito y la recompensa completa era el detective privado. Una vez cobrado el premio, ambos se lo repartían discretamente. Los mandos no tardaron en descubrir esa triquiñuela e intentaron frenarla con órdenes explícitas a los inspectores para que no colaboraran con investigadores privados. Esto provocó un doble efecto que acabó volviéndose contra los detectives. Por un lado, y como represalia, los comisarios limitaron la información oficial a la que podían acceder los detectives, obstaculizando así muchas de sus investigaciones ordinarias. Por otro lado, muchos bancos y empresas preferían acudir a las agencias antes que a la policía oficial en delitos especialmente complejos, ya que las empresas de investigación privada contaban con personal mejor preparado. Esta actitud aumentó la animadversión de los mandos policiales, sobre todo cuando la prensa se hacía eco del éxito de los detectives, como sucedió en el caso de la estafa al Banco Hispano-Suizo de Madrid en 1927. Tras la Guerra Civil, el marco general cambió y la profesión pasó a estar regulada y controlada por las autoridades tras la orden ministerial de 17 de enero de 1951. Seguiremos hablando sin duda de otros flecos de este tema apasionante en próximos encuentros. Gracias por haberme acompañado en este viaje por el tiempo. Detectives por el mundo.
Hoy en Detectives por el Mundo nos vamos a Suiza. Y cuando uno piensa en Suiza suele imaginar relojes, bancos, montañas, chocolate. Pero rara vez piensa en detectives privados. Sin embargo, Suiza es uno de los países más interesantes de Europa para entender cómo funciona realmente nuestro oficio. Porque aquí no encontramos una gran ley nacional que regule de forma uniforme a los detectives privados. Lo que encontramos es algo muy suizo: cantones, normas diferentes, autorizaciones administrativas y un delicado equilibrio entre la investigación privada y la protección de la vida privada. De hecho, la primera idea importante es esta. En Suiza, como ocurre en la inmensa mayoría de países europeos, la investigación penal sigue siendo competencia del Estado. Los delitos los investigan la policía y las autoridades judiciales. Pero eso no significa que los detectives privados no existan. Existen, trabajan y tienen un papel cada vez más relevante. Solo que su encaje legal no se construye alrededor de grandes investigaciones criminales, se construye alrededor de algo mucho más cotidiano y mucho más moderno: el fraude, especialmente el fraude al seguro. Y aquí aparece uno de los casos más importantes para entender la profesión en Suiza. Durante años, distintas aseguradoras contrataron detectives privados para vigilar a personas sospechosas de estar fingiendo lesiones, incapacidades o situaciones que les permitían cobrar determinadas prestaciones. La práctica era bastante habitual, hasta que una ciudadana afectada llevó el asunto ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El caso se conoció como Bukota-Bohig contra Suiza, y la decisión del tribunal provocó un auténtico terremoto jurídico, porque el tribunal no dijo que la vigilancia fuera necesariamente ilegal. Lo que dijo fue algo diferente. Dijo que faltaba una base legal suficientemente clara para permitir ese tipo de observaciones. Dicho de una forma sencilla, los detectives estaban trabajando, las aseguradoras los estaban utilizando, pero la ley no explicaba con suficiente precisión hasta dónde podían llegar. Y eso obligó a Suiza a reaccionar. A partir de 2019 entró en vigor una nueva regulación que estableció las condiciones bajo las cuales podían realizarse observaciones encubiertas de personas aseguradas sospechosas de fraude. Y de repente, los detectives privados se encontraron en el centro de uno de los grandes debates europeos sobre privacidad. Porque la pregunta era incómoda. ¿Cuánta vigilancia puede ejercer un detective privado? ¿Dónde termina la investigación legítima? ¿Y dónde empieza la invasión de la intimidad? Y ahí aparece otra de las grandes características de Suiza: la protección de datos. Suiza es un país extremadamente ordenado, muy documentado, muy registral, muy burocrático en el mejor sentido de la palabra. Las empresas dejan rastro, los inmuebles dejan rastro, las sociedades dejan rastro, los cambios de titularidad dejan rastro, y eso convierte al país en un lugar muy interesante para la investigación patrimonial y mercantil. Por ejemplo, existe CEFIX con Z, la plataforma que permite consultar información del registro mercantil suiza. También existen registros de propiedad y numerosas fuentes documentales accesibles. Para un investigador eso significa algo muy importante, que muchas veces la información está ahí. La cuestión es saber dónde buscarla. Pero toda esa abundancia de información convive con una cultura jurídica muy estricta en materia de privacidad. Y eso obliga al detective suizo a caminar constantemente sobre una línea muy fina. Porque sí, hay datos, hay registros, hay documentación, pero no vale cualquier método para conseguirla. Y aquí entran en juego los cantones. Porque cuando hablamos de detectives privados en Suiza, tarde o temprano acabamos hablando de ellos. Los cantones son una pieza fundamental del sistema, y en muchos casos son ellos quienes regulan directamente la profesión. Un buen ejemplo es Ginebra. Allí existe una regulación específica para detectives privados y otras profesiones relacionadas con la obtención de información comercial y empresarial. La actividad requiere autorización y la policía cantonal mantiene registros oficiales de profesiones habilitadas. Pero quizás el detalle más interesante no sea ese. Quizás sea otro.
La normativa ginebrina establece que si un detective privado recibe el encargo de buscar a los autores de un delito perseguido de oficio, debe informar inmediatamente al Ministerio Público, como hacemos en España. Es una idea muy sencilla y muy reveladora. El detective existe, puede investigar, puede recopilar información, pero cuando la cuestión entra de lleno en el terreno penal, el Estado vuelve a ocupar el centro del escenario. Algo parecido ocurre en otros cantones como Ticino. Allí también existen autorizaciones específicas, requisitos profesionales, controles administrativos y normas destinadas a evitar que la investigación privada interfiera con las funciones de la policía o de la autoridad judicial. De hecho, una constante que encontramos una y otra vez en el sistema suizo es esa, la colaboración, pero también la separación. Los detectives privados existen, las autoridades públicas existen, y cada uno tiene claramente delimitado su espacio. Otro aspecto interesante es la evolución del propio mercado, porque durante mucho tiempo la imagen clásica del detective privado estuvo asociada a las infidelidades, a las vigilancias de parejas, a las fotografías obtenidas desde el interior de un coche, pero esa realidad parece haber cambiado. Cada vez tiene más peso las investigaciones relacionadas con empresas, con patrimonio, con seguros, con conflictos laborales, con protección de activos y con la obtención de información económica. Es decir, el detective privado suizo se parece cada vez menos al personaje de una novela negra y cada vez más a un profesional especializado en riesgos, información y análisis. También existen varias asociaciones profesionales que agrupan a investigadores privados en distintas regiones del país. Algunas tienen décadas de historia, otras son más recientes, pero todas reflejan una realidad bastante evidente. La profesión está consolidada, tiene presencia y forma parte del ecosistema jurídico empresarial suizo. Y quizá esa sea la conclusión más interesante de nuestro viaje de hoy. Suiza no es un país donde el detective privado aparezca como una figura misteriosa que opera en los márgenes de la ley. Tampoco es un país donde tenga un protagonismo equivalente al de las fuerzas policiales. Es otra cosa. Es un profesional que trabaja dentro de un sistema muy regulado, muy controlado y muy consciente de los límites entre la búsqueda de información y el derecho a la privacidad. Y por eso resulta tan interesante. Porque pocos lugares muestran también una de las grandes preguntas de la investigación moderna. ¿Hasta dónde podemos llegar para descubrir la verdad? Ese ha sido nuestro viaje de hoy en Detectives por el Mundo. Hoy hemos hecho escala en Suiza. Orígenes del detectivismo. Buenas tardes, al menos para mí. De nuevo, hago una intervención en este espacio para los interesados en el ínclito detective que es Sherlock Holmes. Esta vez, y para que os pueda servir de precedente, nos sumergiremos en el entresijo de la trama de los apócrifos, o textos inspirados en personajes archiconocidos, pero de auditoría desconocida, o por autores que en paralelo al creador inicial escribieron también sus aventuras. Y ese detective enjuto y casi siempre de perfil fue blanco predilecto en su época de esplendor, es decir, entre finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. En el día de hoy contaremos el caso de El jarrón de porcelana, que encontré en uno de mis periplos libreros con olor a polvo añejo, escrito en la revista argentina Tipperary en su número del 19 de marzo de 1939. La aventura empieza en el apartamento de Baker Street, donde sentados frente a frente, Sherlock y Watson disertan sobre la importancia de los pequeños detalles para realizar una buena pesquisa. Al poco tiempo, alguien llama a la puerta de forma reiterada. Es una muchacha que explica que su padre fue ayer despedido de un negocio de antigüedades en donde ejercía como contable. El despido fue hecho directamente por el dueño,
un hombre despótico, avaro y cruel, que chillaba sin piedad a los empleados y últimamente, muy especialmente, al viejo contable. En el momento del despido, sin indemnización alguna, casi llegan a las manos, si no hubiera sido por que se interpusieron los otros empleados. Pero lo peor es que han encontrado hoy al dueño muerto a golpes y directamente acusan al padre de la chica como autor del hecho, como una acción de revancha. Holmes insta a la joven que cuente todo lo que sabe. Esta explica a regañadientes, ya que sabe que va a ser en contra de su padre, que a altas horas de la tarde su padre fue a visitar al avaro en su chalet, pero el criado le dijo que el patrón no estaba. Esperó en vano fuera en la puerta durante horas hasta que desistió. La pareja de detectives, con todo lo recopilado, se trasladan al lugar del asesinato. Hablan primero con los empleados del establecimiento que esperaban noticias en el recibidor del chalet y después con el criado que tenía. Revisan todo, se acerca a los hechos acontecidos y observan que el ventanal de la habitación permanece totalmente abierto. Después de quedarse Holmes un buen rato absorto, mirando un jarrón de porcelana chino situado en una cómoda justo enfrente del ventanal, reacciona, descubriendo en dicha cómoda un escondite secreto, donde aparece un listado con una buena serie de números, que deduce deben ser de billetes, y recuerda que entre las pertenencias del criado había un buen fajo. Compara las numeraciones y ya tiene al culpable, que finalmente confiesa. Como colofón del relato, Sherlock indica a los presentes su hipótesis. Al ver el frágil jarrón indemne frente al ventanal abierto de par en par, deduje que éste se abrió por dentro. Y era lógico que el autor debía ser alguien que convivía con el muerto para saber dónde escondía el dinero. Hasta aquí esta intervención de hoy, que espero os haya interesado. Y como siempre, todo dicho es cierto, palabra de M, casualmente como M de Moriarty, o no. Microdosis forenses. Hola, soy Paloma y os doy la bienvenida a Microdosis Forenses, la sección de medicina forense del podcast Historias de Detectives de Verdad. Como ya vimos en el último episodio, nuestro campo de actuación es muy diverso. No nos encargamos únicamente de las muertes violentas y sospechosas de criminalidad, como mucha gente asocia inicialmente con nuestro trabajo. Por sorprendente que pueda parecer a primera vista, tratamos con muchas personas vivas, y a menos que nos dediquemos exclusivamente al campo de la patología forense, estas suelen ser la mayoría de nuestras intervenciones. Estos asuntos se gestionan en el Servicio de Clínica Forense de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Se atienden tanto a actuaciones programadas y periódicas como sobrevenidas en funciones de guardia. Las actuaciones de guardia pueden comprender desde la atención a personas detenidas en los calabozos, víctimas de violencia de género, hasta intervenciones para determinar si una persona está o no en condiciones de declarar ante la autoridad judicial en un momento concreto. Las intervenciones programadas incluyen todos aquellos peritajes en los que es preciso evaluar las lesiones que presenta una persona que ha sufrido un daño en su integridad física o psíquica, bien sea en un contexto de agresión por parte de otras personas, amenazas, riñas tumultuarias, accidentes laborales o accidentes de tráfico, entre otros muchos escenarios. También intervenimos para valorar si una persona que ha cometido un ilícito penal presenta alguna causa psíquica que pueda afectar a sus capacidades mentales superiores, es decir, su capacidad cognitiva y su capacidad volitiva, y que puedan impactar en su responsabilidad penal. De esto, sin embargo, hablaremos en otro episodio. Ahora nos centraremos en el daño corporal y su valoración. En ocasiones, las lesiones que presenta una persona que acude a la clínica forense son leves y nuestra intervención se ciñe a un informe de sanidad donde se consignen los daños, el tiempo que tardó en alcanzar la curación y si se ha curado por completo, lo que se denomina restitutio ad integrum.
Estas intervenciones en casos leves no suelen requerir más que una primera consulta y no suelen acompañarse de secuelas. En otras ocasiones, por desgracia, las lesiones son más graves y requieren un seguimiento periódico y prolongado en el tiempo. A lo largo de las revisiones solemos ir viendo una mejoría con respecto a los días iniciales. Por ejemplo, una persona que ha sufrido un accidente laboral en el que se ha precipitado desde una altura considerable, el primer día de la consulta puede requerir silla de ruedas para sus desplazamientos y terceras personas que le ayuden. A medida que pasen los meses y con el tratamiento adecuado, la persona acaba deambulando por sus propios medios. Habitualmente la evolución suele ser favorable y la persona alcanza la estabilización de las lesiones con más o menos secuelas. Estas secuelas pueden ser estéticas, pueden ser funcionales, pueden ser de los dos tipos y además pueden tener más o menos gravedad. Sin embargo, no siempre la resolución es satisfactoria. Por múltiples razones, un lesionado puede evolucionar desfavorablemente y quedar muy limitado, con partes de su cuerpo muy comprometidas. Recuerdo el caso de una persona que sufrió un accidente en el que se le cayó una barra de metal muy pesada en su brazo. La evolución fue mala y fue muy lenta desde el principio y acabó perdiendo la movilidad de la extremidad. En esencia, la finalidad de peritar las lesiones no es otra que intentar resarcir de la mejor manera posible el daño sufrido. Lo que mucha gente desconoce es que una vez que emitimos nuestros informes con los días de curación requeridos y las secuelas en caso de que las haya, toda esta información se traducirá posteriormente en una compensación económica para el lesionado, según unas tablas y baremos. Me viene a la mente un peritado al que atendí en una primera ocasión por una agresión que había sufrido. Presentaba secuelas y así lo reflejé en el informe. Cuando tuve que atenderle por otra cuestión diferente meses más tarde, antes de que me diera tiempo incluso a invitarle a tomar asiento, me comentó que gracias a mi informe le habían dado unos 7.000 euros y que los utilizaría para empezar de cero. La secuela le acompañaría el resto de sus días, pero su valoración le había proporcionado cierto impulso para un nuevo comienzo. En definitiva, cada caso, sea fácil o sea complejo, tiene su importancia, sobre todo para quien ha resultado damnificado, y por ello es tan relevante hacer una valoración objetiva individualizada. Pero por hoy ya es suficiente información. No conviene excederse porque, como dijo Paracelso, solo la dosis hace el veneno y no queremos que esta sección nos intoxique. Esta ha sido la microdosis forense de hoy. ¡Hasta la próxima! Ahora, queridos locoescuchas, permitidme hacer un pequeño alto en el camino y que me cuele aquí entre secciones. El episodio viene cargado de historias y llevaba tiempo con ganas de regalarme y de regalaros unos minutos para hablar de otra de mis grandes pasiones, la música. Durante años tuvimos una sección llamada Libros Elementales, pues he pensado que también podíamos tener de vez en cuando unas canciones elementales. Y como es la primera vez, dejad que os haga una propuesta. Cerrad los ojos durante unos segundos e imaginad que aquí, a mi lado, hay una pequeña banda de jazz afinando sus instrumentos. Porque si existe un estilo musical que casi todos los asociamos con los detectives, ese es el jazz. Y es curioso, porque en la vida real no existe ninguna norma que diga que un detective privado debe escuchar jazz mientras trabaja. Sin embargo, el cine, la televisión y las radionovelas consiguieron algo extraordinario: unir para siempre una profesión y una forma de hacer música. Saxofón, contrabajo, trompeta y pianos terminaron convirtiéndose en la banda sonora de callejones oscuros, gabardinas, sombreros y oficinas con persianas venecianas. Desde entonces, basta escuchar unos pocos acordes para que nuestra imaginación complete el resto de la escena: un detective privado, una ciudad de noche y un nuevo caso esperando sobre la mesa. Y pocas personas contribuyeron tanto a crear esa imagen como Henry Mancini. Sí, el compositor de La Pantera Rosa. Pero antes de que el inspector Clouseau apareciera en nuestras pantallas, Mancini ya había compuesto una melodía que acabaría convirtiéndose casi en el himno oficioso de los detectives privados. Me refiero al tema principal de Peter Gunn, la serie protagonizada por un detective privado que se estrenó en 1958. Hoy no os traigo la versión original, sino una interpretación mucho más íntima. Escuchad esos primeros acordes. Hay muy pocas canciones capaces de ser reconocidas casi desde la primera nota.
Y si Peter Gunn terminó convirtiéndose en la banda sonora de muchos detectives de ficción, hay otra melodía que también merece un pequeño homenaje. Estoy seguro de que en cuanto empiece a sonar, más de uno va a sonreír. Se titula Baby Elephant Walk y también fue compuesta por Henry Mancini, esta vez para la película Atari, estrenada en el año 1962. En principio no tenía absolutamente nada que ver con detectives. Sin embargo, años después ocurrió algo curioso. En España, esta melodía fue elegida como sintonía de una de las radionovelas detectivescas más populares de nuestro país, Paco Ruiz, detective privado. Durante años, miles de oyentes comenzaban la mañana escuchando el timbre de un teléfono y una voz que decía «Paco Ruiz al aparato» y a continuación esta música. Desde entonces, para muchos aficionados, estas notas dejaron de pertenecer a una película de aventuras para convertirse en la banda sonora de un detective privado. Hoy la escucharemos también en una versión muy sencilla, interpretada únicamente al piano. Escuchad esos primeros acordes. Y ahora sí, apagamos el saxofón, la guitarra y el piano. La banda hace una pausa y nosotros volvemos en la investigación. Mentes nómadas. Diseña tu vida para el peor día, no para el mejor. Hay días en los que te comerías el mundo y hay días en los que no te comerías ni una mandarina ya pelada. Y no pasa nada, eso nos pasa a todos. Lo curioso es otra cosa. La mayoría diseña su vida pensando únicamente en los primeros y por eso los segundos los destrozan. Piensa en ese día, el martes, no el lunes, no, el martes de mierda. Has dormido fatal, te pesa el cuerpo, la cabeza hace un ruido raro y tu cerebro empieza a lanzar ideas brillantes como hoy pediré comida basura. Lo hacemos mañana. Total, ya empezamos otra vez el lunes que viene. ¿Te suena? Curiosamente, ese lunes nunca llega. Cuando estás motivado, funciona cualquiera. Te levantas pronto, entrenas, lees, trabajas, respondes mensajes. Hasta te parece buena idea ordenar ese cajón que lleva 5 años siendo un agujero negro. En esos días, todos somos un ejemplo de disciplina. Hasta podrías escribir un libro. Mi mañana empieza a las 5:12 porque soy mejor que tú. Buen título. Pero la vida no se decide ahí. La vida nunca se decide cuando todo va bien. La vida se decide cuando no tienes ganas de hacer absolutamente nada. Porque ese día es el único que pone a prueba quién eres tú de verdad. Y ahí, la motivación no sirve para mucho. Porque la motivación es maravillosa cuando aparece. El problema es que aparece cuando quiere. Y desaparece exactamente cuando más la necesitas. Es como ese amigo que a las 2 de la mañana te dice: hermano, yo siempre estaré contigo. Y cuando toca mudanza, tiene gastroenteritis. Lo que te salva ese martes no es la motivación, es el sistema. Y no hablo de Notion, ni de la aplicación llena de colorines, ni de convertir tu vida en un Excel con ansiedad. Hablo de otra cosa, mucho más sencilla, de dejarte la vida preparada para cuando seas un desastre. Eso sí es un sistema. Ponérselo fácil a tu versión agotada para que no dependa de tu versión inteligente. O sea, diseñar hoy el camino que mañana recorrerás medio dormido. Eso sí es inteligencia. La mayoría cree que un sistema sirve para producir más. Yo creo que sirve para sufrir menos. Para que un mal día no se convierta en una mala semana. Para que una mala semana no se convierta en un mal año. Para que una mala racha no termine definiendo tu identidad. Porque el gran problema de mucha gente no es que sea vaga, es que toma decisiones distintas según el humor del día. Un martes quiere montar una empresa, el jueves quiere venderlo todo y el sábado quiere hacerse monje. No sería de extrañar que el domingo le dé por montar un canal de criptomonedas. Así no hay quien construya nada, ni un negocio,
ni una relación, ni una vida. Las personas que parecen muy disciplinadas muchas veces no tienen más fuerza de voluntad. Simplemente tienen menos oportunidades para sabotearse. Menos decisiones abiertas, menos tentaciones, menos huecos por donde se cuela su perversión. Eso es un sistema. No te convierte en una máquina. Te evita convertirte en un completo imbécil cuando estás cansado, que ya es bastante. A mí hay una definición que me gusta mucho. Un sistema es un acto de respeto hacia tu yo del futuro, hacia el que llegará agotado, hacia el que discutirá con alguien, hacia el que dormirá 4 horas, hacia el que pensará seriamente en mandar toda la mierda a irse a vivir a una cabaña, o a Andorra, o a vender velas artesanales. Diseñar algo que siga funcionando incluso cuando tú no funcionas es probablemente una de las formas más inteligentes de quererte. No la de Instagram, no la de me priorizo, la de verdad. La que deja preparado un carril para cuando sabes que vas a conducir sin gasolina. Gracias por acompañarme en Mentes Nómadas. Detectivity. Hoy tengo la suerte de presentaros a Marc, detective privado de Castellón y un apasionado de las huellas y los rastros que dejamos las personas. Hoy nos va a demostrar cómo la observación y el análisis de los pequeños detalles pueden ser decisivos en la búsqueda de una persona desaparecida. Marc, bienvenido a Historias de Detectives de Verdad. Es un auténtico placer tenerte con nosotros. Muy buenas, Óscar, y muchas gracias por invitarme a tu casa, a la casa de todos los detectives privados que, como yo, pues somos férreos seguidores porque nos explicáis perfectamente nuestro pasado, nuestro presente a nivel nacional y a nivel internacional. Pues bueno, me presento, yo soy detective privado, mi nombre es Marc, y aunque llevo relativamente poco trabajando como detective privado, sí que es cierto que desde niño me ha interesado muchísimo el estudio del comportamiento humano. De hecho, como niño scout, yo me encantaba rastrear huellas y rastros de animales y humanos cuando íbamos de acampada, y es una afición que continué con el tiempo. Y cuando cumplí los 22 años, pues quise llevar esa atención o esa motivación o esa afición a algo más profesional. Entonces yo, digamos, me matriculé en criminología, pero a los 2-3 años de criminología pues decidí dejar la carrera para apuntarme al curso universitario de detective privado y matricularme en antropología social y cultural, que es un grado que está en la UNED. Además, estoy en la unidad canina de búsqueda y rescate de Castellón, que es una unidad civil que está integrada dentro del sistema del 112, y colaboramos con fuerzas y cuerpos de seguridad, Guardia Civil, Policía Nacional, y también con los servicios de emergencia en el momento en que una persona desaparece y no haya indicios perseguibles de oficio, ¿no? Nosotros pues tenemos nuestros perros, pero somos un equipo interdisciplinar en el que, bueno, yo aparte de tener mi perrito, tengo pues además mis conocimientos de detective privado y de rastreador para intentar localizar o colaborar en localizar a una persona desaparecida. Entonces, es un conocimiento que me va muy bien para mi trabajo y a la inversa. Es un conocimiento que mi trabajo me ayuda a aplicar digamos, a esta unidad canina de rescate, ¿no? Luego también pues la antropología me ayuda muchísimo a conocer mejor a ese individuo dentro de su contexto cultural, porque muchas veces son personas que desaparecen en pueblos, en núcleos urbanos, en el ámbito rural, y evidentemente pues no desaparecemos todos de la misma manera, pues tampoco desaparecemos de la misma manera en las ciudades que en los pueblos. Y te voy a contar un caso de una búsqueda de un anciano en un municipio pequeño de Castellón, en el que, bueno, pues nosotros normalmente cuando nos activan, normalmente vamos al domicilio de la persona porque mi perro está adiestrado en olor por rastro de referencia. ¿Esto qué significa? Que cogemos una prenda lo más incorrupta posible de la persona desaparecida, la guardamos en una bolsa zip y en el
PLS, que es conocido en la jerga de búsqueda y rescate, Point Last See, el último sitio donde se vio esta persona, pues iniciamos lo que es el trail, el rastro, ¿no? Cotejamos además si conseguimos ver la huella de esa persona, la pisada de esa persona, porque midiendo esa huella podemos sacar más o menos la altura aproximada, podemos sacar también si tiene algún tipo de dolencia, en plan alguna cojera significativa que luego podemos cotejar con los familiares. Y bueno, cuando vamos a esta habitación, yo lo que hago es una inspección ocular muy breve para coger lo que es la prenda, pero luego también me gusta conocer a la persona, porque en el sitio donde dormimos es el último sitio donde terminamos nuestra rutina y el primer sitio donde iniciamos nuestra rutina, y es un sitio muy importante. Entonces, en el caso de este señor, un señor de unos 76 años, con principio de Alzheimer, que solía salir bastante a pasear, observé unas almendras recién cosechadas en el cajón de noche, encima del cajón de noche, y yo pues las toqué, las cogí y vi que todavía tenían ese polvito típico de las almendras, que olían todavía a frescas, que estaban recién cogidas, y pregunté si el hombre había salido a pasear la jornada anterior. La familia dijo que sí, que solía ir a pasear por una ruta determinada. Este pueblo tiene, digamos, mucho cultivo de almendros, pero, digamos, está orientado hacia el sudeste. En el noreste no hay ese tipo de cultivos, por lo tanto, intuimos que el hombre pues, podría haber cogido esa misma dirección, ¿no? Total, iniciamos las labores de búsqueda, cooperamos con la Guardia Civil. La Guardia Civil trajo un equipo de drones desde Valencia, muy bueno, y durante la búsqueda, pues yo le comenté a mi jefe que si este hombre siguió la misma rutina que ayer o era un hombre de rutinas, evidentemente, salvando las distancias con que tenía Alzheimer y que una vez tienes principio de Alzheimer puede ser un comportamiento no planificado, muy errático, pues supuse que podía estar en dos localizaciones, o en el pueblo que está enfocado hacia el este, que es hacia donde estaban los cultivos, o en el municipio que estaba enfocado hacia el sur, ¿no? En algún punto entre el municipio de donde era el señor a los dos municipios que eran perpendiculares y coincidían con el tipo de cultivo de las almendras, podría estar este hombre. Nosotros enfocamos la búsqueda hacia el sur y luego otro equipo pues enfocó la búsqueda hacia el este. Pues cuando nosotros finalizamos la búsqueda a las 5 de la mañana sin éxito en la zona del sur, a las horas nos comunicaron que encontraron este hombre en el municipio que estaba hacia el este y coincidía con los campos de cultivo de los almendros. Entonces el hombre se encontró sano y salvo con su perrita, que salió a pasear con su perrita, y finalmente, pues bueno, acabaron localizándolo con vida y, bueno, fue un final feliz, ¿no? Un caso en el que fue un final feliz que encontramos a esta persona. Y es un ejemplo de, bueno, de cómo el rastreo, ¿no? El análisis, la inspección ocular, la investigación, pues puede ayudar a localizar a personas desaparecidas o por lo menos a crear una autopsia psicológica, entre comillas, salvando las distancias, para poder más o menos determinar un rango espacial donde esa persona podría haber estado. Marc, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta experiencia. Creo que nos has demostrado que investigar no siempre consiste en buscar grandes pruebas, sino en saber interpretar los pequeños detalles que otros pasan por alto. Ha sido un verdadero placer contar contigo en el podcast y espero que esta sea la primera de muchas colaboraciones. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Óscar, muchísimas gracias a ti y a tu equipo por lo que hacéis, por el sector, por dar a conocernos y conocernos a nosotros mismos muchísimo mejor. Ha sido un inmenso placer y que vaya muy bien. Buenas investigaciones. Detectives de ficción. Hola a todos y a todas, mi nombre es Ismael Córdoba y estamos en la sección Detectives de Ficción del podcast El Loco del Fondo, historias de detectives de verdad. Si pensamos en detectives de cine clásicos, seguramente se nos vienen a la cabeza nombres como Sam Spade, Philip Marlowe o Hércules Poirot. Pero hoy, sin embargo, vamos a hablar de una pareja de detectives formados por Nick y Nora Charles, los personajes interpretados por William Powell y Myrna Loy en la película La Cena de los Acusados del año 1934, dirigida por Woody Strong Van Dyke.
La película adapta la última novela publicada por Dashiell Hammett, uno de los padres de la novela negra moderna, creador también del Halcón Maltés. Y lo curioso es que Hammett solo escribió una novela protagonizada por Nick y Nora Charles, pero el éxito fue tan enorme que Hollywood la convirtió en la pareja de una auténtica franquicia. Y entre 1934 y 1947 se hicieron más de 6 películas interpretadas por estos personajes. La primera, la que os vamos a hablar hoy, la que yo más recomiendo, la que a mí más me gusta, que es La cena de los acusados, pero también hay otras muy interesantes como Ella, Él y Hasta, Otra reunión de los acusados, La sombra de los acusados, El regreso de aquel hombre y La ruleta de la muerte. ¿De qué nos habla un poquito esta saga de películas y especialmente la primera, La cena de los acusados? Pues se centra un poquito en el personaje de Nick Charles, que había sido un detective privado, ahora retirado gracias a la fortuna de su esposa Nora Charles. Y aquí llega la gran revolución de la película. Es que normalmente en el cine de detectives de los años 30 la mujer era un poco esa víctima femme fatale, ¿no? O despertaba ese interés romántico en el protagonista. Sin embargo, Nora Charles no. Nora disfruta resolviendo crímenes, se divierte, hace preguntas, observa, provoca situaciones a veces delirantes y sobre todo obliga continuamente a Nick a volver al trabajo. En realidad es ella quien tiene más ganas de investigar y de averiguar los misterios que rodean a esta divertida pareja. Myrna Loy convirtió a Nora Jones en un personaje completamente moderno, y es que no es la típica esposa preocupada porque su marido no se meta en problemas, es justo todo lo contrario. Ella quiere acompañarlo, quiere estar en primera fila y cuando aparece un cadáver se lo pasa en grande intentando descifrar el misterio, ¿no?, que hay detrás del crimen. Una de las grandes virtudes de todas estas series de películas, ya digo, para mí es la primera, La cena de los acusados. Una de las grandes virtudes, como decía, es la química entre William Powell y Myrna Loy, que curiosamente nunca fueron pareja en la vida real. Sin embargo, el público estaba tan convencido de que sí lo eran que durante años existió esa confusión. Aparte de estas películas, donde interpretan a Nick y Nora Jones, hicieron juntos William Powell y Myrna Loy más de 14 títulos. Una anécdota muy divertida que tiene que ver con el director y con el personaje, con la actriz Myrna Loy, fue cuando Metro-Goldwyn-Mayer, que era la productora de la película, no quería a Myrna Loy para el papel de Nora Jones. Hasta entonces había sido una actriz encasillada con personajes más exóticos, misteriosos, oscuros. Van Dyck, sin embargo, estaba convencido de que Myrna escondía un enorme talento para la comedia y se cuenta que durante una fiesta llegó incluso a empujarla a una piscina solo para ver cómo reaccionaba. Ella salió del agua riéndose sin perder la compostura y el director pensó que sin duda esa era su Nora Jones y acertó completamente. Sin duda, Myrna Loy, una actriz que convirtió a Nora Charles en uno de los personajes femeninos más modernos, más inteligentes, más encantadores de todo el Hollywood clásico. Os recomiendo muchísimo ver todas estas películas divertidas y con ese misterio que la pareja tendrá que desentrañar. Así que nada, esta es la recomendación que hacemos en la sección de Detectives de Ficción de hoy. Os mando a todos y a todas un fuerte abrazo y que tengáis un muy buen día. Personajes de carne y sabueso. Durante más de un siglo, la historia de las mujeres detectives ha permanecido prácticamente oculta. Sabemos que existieron porque aparecen en anuncios de prensa, en agencias de investigación, en fotografías, en entrevistas y en pequeños recortes de periódicos. Sabemos que las buscaban para infiltrarse donde un hombre no podía entrar, para descubrir fraudes, seguir a maridos infieles, recuperar menores desaparecidos o investigar robos en grandes almacenes. Tener mujeres detectives en plantilla era un auténtico valor añadido para cualquier agencia. Conocemos a unas pocas. A Kate Warney, la primera detective profesional capaz de cambiar la historia al proteger al futuro presidente, Abraham Lincoln. También muchas de ellas fueron directoras de sus propias agencias. Matilda Mitchell, que convirtió los grandes almacenes Selfridges en una escuela de observación. A Mary E. Holland, la señora de los misterios, que ayudó a demostrar que una simple huella dactilar podía condenar a un asesino. A Rose Mackenberg, que trabajó junto a Houdini
desenmascarando a falsos medium, a May Storey, que dirigía una agencia formada por mujeres, entrenadas en jiu-jitsu y desplazándose en motocicletas, a Annette Kerner, maestra del disfraz, desde su agencia del 231 de Baker Street, o a Cora Strayer, que dirigía una agencia en Chicago, el Chicago de Al Capone, o a Ana María Labró, que organizaba auténticas operaciones para devolver niños secuestrados a sus familias, a Socorro Vicario, pionera de la investigación privada en México, o a María Álvarez, Adela Moreno o Carolina Bravo, que abrieron camino en España cuando casi nadie imaginaba que una mujer pudiera ser detective. Y sin embargo, ellas son solo las que hemos conseguido encontrar. Por cada nombre que ha sobrevivido en una hemeroteca, hubo decenas de mujeres cuyo rastro se perdió para siempre. Mujeres que vigilaron, se infiltraron, observaron y resolvieron casos sin pedir reconocimiento, para recordar que la historia de la investigación privada no solo se escribió en masculino, también se escribió en femenino. Y hoy, amigos y amigas, añadimos un nuevo nombre a esa memoria. 26 de julio de 2013. El conocido magazine vespertino Programa da Tarde, emitido por la televisión brasileña, dedica aquella jornada a hablar de un asunto tan antiguo como la propia humanidad, la infidelidad. Los rumores sobre la supuesta aventura del marido de una conocida presentadora ocupan portadas y tertulias, y el presentador anuncia entonces a una invitada muy especial. No es actriz, no es periodista, es detective, y lleva 50 años investigando precisamente ese tipo de casos. Según sus propias cuentas, ha participado en más de 7.000 investigaciones, y su nombre es María Ángeles Bekeritjian, aunque todo Brasil la conoce simplemente como Ángela Detective. La entrevista transcurre entre anécdotas y sonrisas. Muestra cámaras ocultas, recuerda algunos de sus disfraces y explica que llegó a pasar 8 días barriendo una calle para no levantar sospechas durante una investigación. Cuando le preguntan quién engaña más, responde con una sonrisa. Hoy, estadísticamente, las mujeres. Lo que ocurre es que son mucho más difíciles de descubrir. Y el público ríe. Pero el ambiente cambia cuando el presentador le hace una última pregunta. ¿Cómo empezó usted en esta profesión? Y Ángela guarda unos segundos de silencio. Y responde con una historia que nadie esperaba. Porque para comprender el origen de una de las detectives privadas más importantes de Brasil, tenemos que viajar muchos años atrás, hasta Barcelona. Es el 19 de octubre de 1942, y allí vino al mundo nuestra protagonista. Hoy, amigos y amigas, rendimos homenaje y rendimos tributo a María Ángeles Bekeritjian, aquella joven barcelonesa que encontró en Brasil la tierra donde construiría toda una vida. A aquella mujer que convirtió una traición en el punto de partida de una vocación. A aquella psicóloga que aprendió a comprender el comportamiento humano antes incluso de convertirse en detective. A aquella investigadora que, según sus propias cuentas, participó en más de 7.000 casos a lo largo de medio siglo de profesión. A aquella pionera que dirigió una de las agencias de investigación privada más conocidas de Brasil, cuando muy pocas mujeres ocupaban un lugar semejante. A aquella profesional que hizo de la ética, la discreción y la observación sus principales señas de identidad. Y sobre todo, rendimos homenaje a la mujer que el Brasil conoció como Ángela Detective. Sabemos muy poco de sus padres y de sus primeros años. Las fuentes apenas ofrecen información sobre su entorno familiar. Ella explicaría tiempo después que vivió en España hasta los 15 años y que llegó a Brasil junto a su familia durante la década de 1950. En alguna entrevista afirmó que había abandonado España huyendo de la guerra civil. La explicación no puede interpretarse de manera literal, pues María Ángeles nació después de terminado el conflicto. Y casi con seguridad se refería a sus consecuencias, a la situación de posguerra, a las circunstancias familiares que no han quedado documentadas. Lo cierto es que aquella adolescente de Barcelona cruzó el Atlántico y llegó a una ciudad completamente distinta de cuanto había conocido.
San Pablo tenía entonces más de 3 millones de habitantes y no dejaba de expandirse. Para los que tuvieron la suerte y la fortuna de vivir aquella época, la ciudad representaba una mezcla de esfuerzo, modernidad y esperanza. Pero también podía resultar abrumadora para una muchacha que debía adaptarse a un nuevo país, aprender otro idioma y encontrar su lugar en una sociedad desconocida. En una ciudad que crecía a aquel ritmo también crecían los secretos. Cuanto mayor era San Pablo, más fácil resultaba desaparecer entre la multitud y más difícil averiguar qué hacía una persona cuando decidía encontrarse en otro lugar. Sin saberlo todavía, María Ángeles acababa de llegar al escenario donde desarrollaría toda su carrera como detective. Aunque sus tiempos de infancia y sus primeros años de mocedad los pasó en España, sería Brasil el lugar donde construiría toda su vida adulta. María Ángeles sentía una gran curiosidad por el comportamiento humano. Le interesaban las razones que llevaban a una persona a mentir, los sentimientos que podían ocultarse tras una sonrisa y los pequeños gestos capaces de revelar aquello que alguien trataba de esconder. Quizá por eso decidió estudiar psicología en la Pontificia Universidad Católica de San Pablo, la conocida como PUC-SP. No era una elección menor. A finales de los años 50 y principios de los 60, el acceso de las mujeres a la universidad seguía siendo limitado en muchos lugares. María Ángeles se formó en una disciplina que le permitía comprender las emociones, los conflictos y las contradicciones de las personas. Aquel conocimiento resultaría esencial para su futuro. Un detective puede aprender técnicas de vigilancia, fotografía o seguimiento, puede memorizar matrículas y reconstruir itinerarios, pero comprender por qué una persona miente, qué intenta ocultar o cuál es el verdadero motivo de su comportamiento, exige algo más. Y precisamente ahí se encontraba uno de los máximos exponentes del talento de María Ángeles. Siendo todavía muy joven, contrajo matrimonio. Imaginad como tantas mujeres de su tiempo, una vida tranquila, una familia y un hogar estable. Pero empezó a observar ciertos cambios en el comportamiento de su marido. Horarios que no coincidían, excusas demasiado elaboradas, ausencias difíciles de justificar, silencios inesperados. Una persona menos observadora quizás habría preferido ignorar aquellas señales. María Ángeles decidió comprobarlas. Tenía alrededor de 20 o 21 años cuando comenzó a seguir discretamente a su propio marido. No contrató a un investigador, no pidió ayuda a la policía, utilizó su paciencia, su capacidad de observación y su conocimiento de la conducta humana. Décadas después, resumiría aquel momento con una frase: descubrí que servía para esto cuando comprobé que mi marido me estaba engañando. Y la investigación confirmó sus sospechas. Su marido mantenía una relación con otra mujer. Después llegaron las discusiones, las reconciliaciones, nuevas traiciones y finalmente la ruptura. Sin embargo, de aquella experiencia dolorosa nació la profesión que marcaría el resto de su existencia. María Ángeles había descubierto algo más que una infidelidad. Había descubierto su talento. Sabía escuchar, sabía interpretar comportamientos, sabía distinguir cuando una explicación escondía otra verdad, y también había aprendido a seguir discretamente a una persona sin llamar la atención, y comprendió que aquellas habilidades podían servir para ayudar a otros. Muy pronto, otras personas comenzaron a pedirle ayuda para resolver sus propias dudas. Y así empezó todo. No con un gran caso que ocupara las portadas de los periódicos, no con una investigación espectacular, sino con una mujer que tenía la necesidad de conocer la verdad y que al encontrarla comprendió que podía ayudar a otras a hacer lo mismo. Con el tiempo, y cuando todavía no había cumplido los 25 años, aquella actividad acabó convirtiéndose en su propia agencia. Servicios de Investigación General y Asesoría Empresarial, conocida por sus siglas, SIGAE, con sede en San Pablo. El propio nombre demostraba que no se ocupaba únicamente de infidelidades. La agencia también ofrecía investigaciones generales y asesoramiento empresarial, aunque los casos matrimoniales terminarían convirtiéndose en su principal especialidad. En una profesión dominada casi exclusivamente por hombres, ser mujer terminó convirtiéndose en una gran ventaja.
Podía pasar inadvertida allí donde un investigador llamaría inmediatamente la atención, y muchas clientas encontraban en ella una confianza que difícilmente habrían depositado en otro profesional. Ángela comprendía perfectamente el sufrimiento de quienes cruzaban la puerta de su despacho. Ella también había sospechado, también había dudado, también había deseado estar equivocada y también había tenido que enfrentarse a una verdad dolorosa. No era una detective distante que observaba los conflictos desde fuera. Era una mujer que había vivido en primera persona aquello que muchos de sus clientes estaban atravesando. Y esa experiencia, unida a su formación como psicóloga, acabaría convirtiéndola en una de las investigadoras privadas más conocidas de Brasil. Pero convertirse en detective no consistía únicamente en tener intuición. Sabido es que cualquier profesión exige preparación, disciplina y un aprendizaje constante. La investigación privada no era una excepción. María Ángeles comprendió desde muy pronto que la experiencia resultaba imprescindible, pero también lo era la formación. Comenzó a trabajar en ese oficio que había elegido casi por casualidad y muy pronto descubrió que la realidad era mucho más compleja que cualquier novela policíaca. La mayoría de los casos no terminaban con una espectacular detención ni con una confesión inesperada. Eran historias cotidianas de personas que tenían la necesidad de pruebas para tomar decisiones que cambiarían sus vidas. Mientras la agencia comenzaba a consolidarse, Ángela desarrolló una forma muy personal de investigar. Su mejor herramienta no era una cámara, tampoco un automóvil, ni siquiera un disfraz. Era la observación. Su formación como psicóloga le permitía interpretar silencios, contradicciones y pequeños cambios de comportamiento que pasaban inadvertidos para otros investigadores, mientras algunos detectives centraban toda su atención en seguir a un sospechoso. Ella intentaba comprender por qué actuaba de una determinada manera. No es fruto de la casualidad que muchos de sus clientes terminaran recomendándola. Su obligación no consistía en confirmar la sospecha del cliente, sino en averiguar qué estaba ocurriendo realmente, aunque esa verdad no coincidiera con lo que el cliente esperaba encontrar. En una entrevista le preguntaron cuál era el principio que nunca estaba dispuesta a quebrantar, y su respuesta fue inmediata. Entonces soy muy ética. Soy muy ética, y con seguridad no exista una definición más precisa de toda su trayectoria profesional. Con el paso de los años decidió ampliar todavía más sus conocimientos. En 1973 viajó a Tel Aviv, en Israel, donde permaneció 3 meses junto a un grupo de detectives españoles realizando cursos de balística y tácticas antisecuestro. Aquella formación demuestra hasta qué punto entendía la investigación como un aprendizaje permanente. Aunque la mayor parte de su trabajo estuviera relacionada con parejas, quiso prepararse para afrontar cualquier situación que pudiera presentarse en el ejercicio de la profesión. A su regreso a San Pablo, la agencia continuó creciendo. SIGAE, su agencia, dejó de ser un pequeño despacho para convertirse en una empresa consolidada. Con el tiempo, llegó a dirigir un equipo entre 14 y 16 investigadores, según las distintas etapas de su carrera. Una cifra extraordinaria para una agencia privada dirigida por una mujer en aquella época. Y fue precisamente entonces cuando comenzó a forjarse la leyenda. La imagen popular del detective suele asociarse con gabardinas oscuras y persecuciones nocturnas. La realidad de Ángela, tal como ella difundía, era muy distinta. Cuando una investigación lo exigía, se disfrazaba. Podía convertirse en barrendera para permanecer durante horas observando una calle sin levantar sospechas. En otras ocasiones hacía pasar por personal de limpieza para acceder a edificios donde nadie reparaba en su presencia. Uno de los episodios más recordados ocurrió cuando montó un pequeño puesto callejero donde preparaba pinchos de carne a la brasa, el popular churrasquiño brasileño, con el único objeto de vigilar discretamente a un comerciante durante varios días. Aquellos disfraces no respondían al espectáculo, eran una herramienta de trabajo. Detrás de cada infiltración había horas de espera, seguimientos, informes minuciosos y una paciencia extraordinaria.
porque el verdadero trabajo de un detective no consiste en perseguir personas, sino en documentar los hechos con rigor. Un detective eficaz es casi siempre aquel cuya presencia nadie recuerda. Durante décadas afirmó haber intervenido en más de 7.000 investigaciones. La cifra procede de sus propias declaraciones y ha sido repetida por numerosas fuentes. Sea cual sea ese número exacto, nadie discute que había dedicado medio siglo de su vida a observar el comportamiento humano. Y entre todos aquellos casos, los relacionados con las parejas terminaron convirtiéndose en su sello profesional. No era una elección buscada, simplemente era la principal demanda de quienes acudían a su despacho. Ella misma sabía mejor que nadie el sufrimiento que provocaba la duda, la incertidumbre y la traición, y quizás por eso trataba a sus clientes con una mezcla de cercanía y profesionalidad que muchos recordarían durante años. Sin embargo, sería un error pensar que toda su carrera giró exclusivamente alrededor de los conflictos matrimoniales. Su agencia también desarrolló investigaciones para empresas y particulares, asesoró en distintos ámbitos y amplió su actividad mucho más allá del detective que persigue a un cónyuge infiel. Con el paso del tiempo, Ángela empezó a hacerse conocida fuera del ámbito profesional. Primero fueron los abogados, después los periodistas y finalmente llegó la televisión. Su manera de expresarse, su espontaneidad y la enorme experiencia acumulada hicieron que los medios de comunicación descubrieran en ella a una magnífica divulgadora de la investigación privada. Participó en espacios televisivos tan populares como Fantástico y Domingo Legal, presentó Vos se sabía y en 2007 se incorporó a Identidade, el nuevo formato de Adriane Galistao en la cadena SBT, donde ayudaba a descubrir la identidad de distintos participantes, poniendo en práctica la extraordinaria capacidad de observación que había desarrollado durante toda su carrera. Su popularidad era tal que en aquellos años, en 1997, ya había aparecido interpretándose a sí misma en la película Et Mort, dirigida por Alain Fresnot. Era un reconocimiento poco habitual para una detective que ya formaba parte del imaginario popular brasileño. La televisión terminó de convertirla en un rostro conocido para millones de brasileños. Aquella popularidad, sin embargo, tuvo una consecuencia inesperada. Durante décadas había construido su prestigio pasando desapercibida, y ahora ocurría exactamente lo contrario. Su propio hijo Alex recordaría que llegó un momento en el que apenas podía realizar seguimientos personales, porque la reconocían por la calle. Era una auténtica paradoja. La detective que había hecho del anonimato una de sus mejores herramientas terminó siendo demasiado conocida para esconderse entre la multitud. Y lejos de considerarlo un obstáculo, decidió adaptarse. Continuó al frente de su agencia, coordinando a su equipo de investigadores, entrevistando personalmente a los clientes y analizando la información que llegaba a la agencia hasta convertirla en una explicación coherente. Había dejado de ser únicamente una detective de campo para convertirse en el auténtico cerebro de muchas investigaciones. Había dejado de ser únicamente una detective de campo. Se había convertido en una auténtica directora de investigaciones. Y aún así, seguía repitiendo la frase que mejor resumía toda una vida dedicada a buscar respuesta. Quien busca, encuentra. No era únicamente un lema, no, era toda una declaración de principios. Con el paso de los años, Ángela Detective dejó de ser únicamente una investigadora privada para convertirse en una referencia dentro y fuera de la profesión. Sin embargo, había algo que jamás cambió, su manera de entender el oficio. Sabido es que el detective privado ha estado rodeado de tópicos durante generaciones. Para muchos, era poco más que un espía dispuesto a conseguir información a cualquier precio. María Ángeles dedicó buena parte de sus intervenciones públicas a desmontar esa imagen. Insistía en que un investigador serio no puede situarse por encima de la ley. Criticó con firmeza a quienes obtenían información mediante escuchas ilegales, vulneraban secretos bancarios o comprobaban datos confidenciales. Aquello, afirmaba, no era investigar, era delinquir. Su prestigio se cimentó precisamente sobre esa diferencia. La investigación privada debía apoyarse en la observación, la paciencia y el respeto a la legalidad, no en los atajos.
Y quizás por eso jamás reveló la identidad de un cliente, y no era una cuestión menor. Por su despacho pasaron empresarios, políticos, artistas y personajes muy conocidos en Brasil. Nunca utilizó aquella información para ganar notoriedad. Defendía que el secreto profesional era una obligación moral. Esa discreción impresionaba incluso a quienes la conocían personalmente. En televisión podía mostrarse divertida, espontánea y cercana. Pero cuando alguien intentaba obtener detalles sobre una investigación concreta, la conversación terminaba inmediatamente. Era un límite que nunca cruzó. Lo cierto es que algunas anécdotas terminaron haciéndose públicas porque resultaban demasiado curiosas para permanecer ocultas. Una de las más recordadas fue la del hombre que acudía a un motel acompañado de una muñeca hinchable. Un episodio tan insólito que volvió a recordarnos que la realidad supera siempre la ficción. Cuando le preguntaban si después de tantos años aún era capaz de sorprenderse, respondía que el comportamiento humano siempre encontraba nuevas formas de hacerlo. Y quizás por eso, en 2012, afirmó que las infidelidades ya no se cometían, principalmente en moteles. Cada vez era más frecuente que los encuentros clandestinos tuvieran lugar en museos, cines, parques, aparcamientos o incluso baños públicos, lugares donde la presencia de dos personas no despertaba sospechas y el anonimato de la multitud jugaba a favor de quienes pretendían ocultar una relación. No pretendía escandalizar, simplemente describía lo que había aprendido después de medio siglo observando el comportamiento humano. Porque para ella, el verdadero objeto de una investigación nunca fue la infidelidad, siempre fueron las personas. Ella misma lo resumió con claridad en una entrevista. Eu conto, eu sou muito fraca com a cliente. Você falou pra ela que é muito chata? Às vezes, porque eu sou psicóloga. Então eu procuro saber o porquê motivo existe a traição. Soy psicóloga, así que siempre intento comprender el porqué. Su formación como psicóloga seguía guiando su trabajo, escuchaba con atención, observaba los silencios, las contradicciones y los pequeños gestos. Sabía que una pausa, una mirada o un detalle que para cualquiera habría pasado inadvertido, podía conducirla hasta la verdad tanto como una fotografía o un documento. Una antigua clienta recordaría años después que acudió a su despacho tras verla repetidamente en televisión. Pensó que encontraría un personaje simpático y encontró a toda una profesional extraordinariamente meticulosa. Ángela descubrió la relación paralela que mantenía su marido y le entregó todas las pruebas con absoluta discreción, sin dramatizar y sin convertir el dolor ajeno en un espectáculo. Con el tiempo, ambas terminaron haciéndose amigas. Y ese testimonio resume bastante bien quién era nuestra protagonista, una detective eficaz, pero también una persona profundamente humana. Quienes la trataron fuera del trabajo descubrieron además otras facetas muy distintas. Era una magnífica cocinera, tocaba el bandolín, le gustaba bailar, pintaba cuadros abstractos y nunca presumía de sus habilidades. Una amiga resumió perfectamente aquella personalidad diciendo: cada día descubríamos algo nuevo sobre ella. Y pese a esa fama, continuó dirigiendo su agencia, impartiendo conferencias y asesorando a empresas hasta los últimos años de su vida. El 19 de noviembre de 2013 falleció en San Pablo a los 71 años, víctima de un fallo multiorgánico. Dejaba 3 hijos, dejaba una agencia consolidada y dejaba medio siglo de dedicación absoluta a la investigación privada. 4 años más tarde, durante el primer Congreso Nacional de Detectives Particulares de Brasil, sus propios compañeros le rindieron un homenaje póstumo. No destacaron el caso o el número de casos que llevaba, ni las apariciones televisivas, ni los disfraces. La recordaron como un ejemplo de rectitud profesional y de defensa permanente de la profesión. Nunca perdió la curiosidad. No existía un reconocimiento más valioso para un detective. Decir que después de medio siglo investigando el comportamiento humano, seguía observando a las personas como si cada caso fuera el primero. Se fue la detective y quedó el ejemplo, quedó la pionera, quedó la mujer que abrió el camino a otras muchas investigadoras en una profesión dominada durante décadas por hombres, y quedó una lección que resume toda su trayectoria. La verdad nunca aparece por sí sola, hay que buscarla, porque como ella misma repetía, quien busca, encuentra. Y hasta aquí nuestro homenaje a María Ángeles
Bekerit Gian, Ángela Detective, nuestra protagonista de hoy en Personajes de Carne y Sabueso. Y con esto llegamos al final de este episodio número 47. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube como Historias de Detectives de Verdad, en Facebook como Óscar Rosa, en Instagram y TikTok como @locodelfondo, en Twitter, ahora X, como @OscarQID y en nuestro blog locodelfondo.es. Además, encontrarás las cuentas en redes sociales de todos nuestros colaboradores mencionadas en el contenido de este episodio. Gracias por haber estado ahí, que tengáis una maravillosa jornada, siempre con ustedes su detective Rosa, Óscar.